Ahora sí, buenos días, ¿qué tal? El día de ayer les cursé una invitación para a las 11 de la mañana conectarnos a un Zoom, ¿no? Que va a hablar el embajador de China, justamente, sobre la situación de China en el contexto internacional. ¿Ya? Bueno, eso nos va a servir un poco para dar forma al tema que vamos a tratar hoy día, que es la competitividad vista desde los tres grandes lineamientos que hay, ¿no? A nivel de empresa, a nivel de región, perdón, a nivel de sector y a nivel de país. Y esto lo vamos a tratar de llevar hacia un análisis de la competitividad a nivel de regiones. Entonces, esta conferencia nos va a ayudar a ese tema. Ahora, todos recibieron ayer en la noche el link, perdón, ayer en la mañana pasé el link de, de la conferencia, del Zoom. Entonces, la conferencia va a ser en un Zoom. No sé si todos lo tienen. Sí, está en el WhatsApp, ¿no? Ajá, ¿Es correcto, ese? sí. Sí, sí, correcto. Ese era Sí, profesor. a las 10:40 nos tomamos el break y nos conectamos a las 10:50, 10:55, porque va a haber muchas personas que seguramente van a querer ingresar y en algún momento esta plataforma se puede saturar, ¿ya? Eso respecto a la conferencia de hoy. Lo que vamos a ver ahora responde como les decía, a lo que es la competitividad. Y nosotros ya hemos estado viendo de alguna forma en qué consiste esta competitividad. En esa medida vamos a recordar un poco. Cuando hemos estado desarrollando nosotros los informes previos, hemos estado analizando el índice de competitividad global, ¿de acuerdo? Y en función de eso, analizábamos algunos pilares, ¿no? Bueno, esto lo vamos a complementar ahora, analizando también eh, otros elementos o componentes de este análisis. A ver. Aquí estamos. ¿Sí? Esto es lo que nosotros regularmente hemos enfocado, ¿no? Básicamente, nosotros hemos estado analizando a través de este indicador, país, y hemos estado también analizando a nivel de la empresa, ¿no? Entonces ahora vamos a incluir también el análisis del sector, que también lo hemos estado haciendo, pero ahora con mayor precisión sobre este análisis. Lo que sí vamos a adicionar al país es a nivel de la región, ¿no? Y eso se va a dar en la medida que vamos a trabajar con bloques económicos. Y ese análisis de los bloques económicos nos va a llevar a nosotros a determinar cuáles son, en primera instancia, las principales empresas que se desenvuelven en ese marco, o sea, en ese contexto o área que corresponde al bloque. Luego vamos a ver si existen o no cadenas de valor dentro de ese bloque, o tal vez una parte de la cadena se desenvuelve en ese bloque, que eso es otra de las posibilidades que se puede dar. Y también vamos a ver a nivel de región, más allá del país, cómo se da esa competitividad como región, ¿no? Y ahí vamos a hacer comparaciones entre los países y vamos a determinar medias ponderadas que hay sobre la competitividad de una región en función de la cantidad de países que forman parte de un bloque. Me refiero a un bloque económico. Entonces, sobre esa base, vamos primero a tocar un tema que
que ustedes seguramente ya lo han visto y que corresponde a lo que es la cadena productiva, ¿no? Y aquí viene la pregunta. ¿Cuántas cadenas productivas han identificado ustedes o ustedes consideran que hay en el Perú? ¿O cadenas productivas de qué podríamos hablar? ¿De qué tipo de cadenas productivas? Profesor de la quinoa, De la quinoa, ya, ajá. ¿Qué otras cadenas productivas podríamos? Pues del café, profesor. Puede ser de, Del café. ya, del café, ajá, ok. ¿Qué más? ¿Qué otras cadenas productivas? Profesor, también estaría la harina de pescado. La harina de pescado, ya. A ver, ¿qué entendemos por cadena productiva? ¿Qué es una cadena productiva? Una cadena productiva sería desde el comienzo de la producción hasta que llega al consumidor final. Ajá, ya, Es como un proceso para transformar a diferentes insumos. ajá, ok. Eh, ¿Una cadena productiva es igual a una cadena de valor? ¿Qué dicen? No, profesor, es diferente. Ajá, ¿cuál es la diferencia entre una cadena de valor y una cadena productiva? La cadena productiva, profesor, se basa en lo que es la oferta y la cadena de valor en la demanda. Sí. La cadena de valor sería, bueno, diferencia que dije la cadena productiva, la cadena de valor son las ventajas que tiene el producto, las ventajas competitivas. Ya. Y, ok, ¿qué otras diferencias hay? ¿Solo es esa la diferencia? Y aquí entra un tercer término, los clúster. ¿Los clúster cuál es? ¿Cuál de ellos, a cuál de ellos corresponde? Profesor, creo que también se diferencian por el tipo de cadena que son, porque en la de valor pueden ser diferentes empresas que les van dando valor, diferentes beneficios a un producto. Y en cambio en la cadena de valor productiva, desde una misma empresa, desde la que inicia la producción hasta que llega al consumidor final, sería como que diferenciando un tipo de cadena horizontal y vertical. Ya, ok. ¿Y el clúster a cuál de ellos involucra o es un tercer término? Cadena productiva, profesor. Cadena productiva, ok. profesor, Sí, con respecto al clúster, el clúster abarca a un conjunto de empresas para poder eh, darle valor no solo al producto, sino también a la actividad que se está realizando. ya, ok. Profesor, Sí, yo creo que los clústeres son en la cadena de valor, porque la cadena productiva me parece que es solo las empresas. O sea, una empresa se encarga de tal proceso, otra de otro, pero en la cadena de valor como que un mismo proceso lo puede hacer varias empresas, pero creando valor. ya, ok. El clúster, profesor, no sería más que todo un conjunto de empresas del mismo sector que se interrelacionan para tener beneficios.
Ajá. como acá la industria del clúster de Villa El Salvador, donde venden todo lo que son productos de muebles y eso. Ok, ok, ok. Ajá. Ya, entonces tenemos claro, por un lado, lo que es cadena de valor y por otro lado, lo que es la cadena productiva, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es la cadena productiva, o sea, el proceso que se sigue, ¿no? Desde que se genera unos insumos, ¿no? Por el lado del productor hasta que llega hacia el consumidor, ¿sí? La cadena productiva. Y eso supone que pasa por una serie de, de etapas, ¿no? En cambio, o por otro lado, cuando estamos hablando de la cadena de valor, ahí podemos enfocarnos en la cadena de valor de una empresa, ¿no? Y ahí es donde nos sirve el tema esto de Porter, ¿no? El análisis que hizo Porter, ¿sí? A través de una serie lo define como una serie de actividades o eslabones, ¿no? O por la cual se aporta o se da mayor valor posible para el cliente, ¿no? Claro, cuando ya entramos a ese análisis de esa cadena de valor, ahí es donde analizamos cuáles son las actividades de soporte, cuáles son las actividades primarias, ¿no? A nivel de una organización, ¿sí? Pero claro, ya cuando queremos analizar esa cadena de valor, ya no en la organización, sino ya a través de un grupo de empresas, ¿no? Donde ese grupo de empresas están interrelacionadas, pertenecen a un mismo sector, ¿no? Y que entre ellos colaboran, ¿no? Para obtener beneficios comunes. Entonces, este segundo elemento es lo que se conoce como los famosos clústeres, ¿no? O grupo, si queremos indicarlo en castellano, ¿no? Que se van formando, ¿no? Y entonces estos clústeres normalmente, o bueno, muchas veces están concentrados en alguna zona geográfica, ¿no? Justamente porque la idea de esta concentración ayuda mucho, ¿no? A que estas organizaciones estén presentes, ¿no? En alguna actividad donde ellos lo que buscan es mutuamente conseguir la productividad entre ellas, ¿no? Que la productividad interna de estas empresas se incremente, ¿no? Ejemplo de esto, ¿qué ejemplos de clúster podemos encontrar? Profesor, En todo el mundo, sí. una consulta, ¿el clúster y las zonas industriales son lo mismo o tienen alguna diferenciación entre ellos? Claro, cuando tú hablas de una zona industrial es un área geográfica donde un grupo de empresas están físicamente em, eh, constituidas, ¿no? Una zona industrial, pero estas empresas que están físicamente constituidas en una misma área geográfica, Ajá. no siempre están interrelacionadas entre sí, ¿sí? A diferencia del clúster, donde sí hay una interrelación entre ellas, ¿no? Ahora, podría suceder que bueno, de hecho, en los clústeres, o muchos de los clústeres, están en zonas industriales, pero no todas las zonas industriales pueden ser clúster. Por ejemplo, si yo me voy a alguna zona industrial aquí, a ver, bueno, en Lima está el tema de en la Avenida Colonial es una zona industrial, ¿no?
pero todos los que están en esa zona industrial son clúster, no, porque muchas empresas son de distintos sectores, no se interrelacionan entre sí, lo único que comparten es el lugar donde cada una de ellas desarrolla sus actividades. Sin embargo, hay otras zonas industriales u otras zonas donde sí hay clústeres, ¿no? Por ejemplo, el caso de Silicon Valley, ¿no? Ujú. Es un grupo de empresas, pero que todas son un clúster porque entre ellas se interrelacionan y buscan generar, entre ellas, ¿no? Una mayor productividad y un mayor valor para el mercado. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ok? Entonces, y así hay varios clústeres, ¿no? De todo sector, de todo tipo de sector, ¿no? Desde fabricación, clústeres financieros, de la moda, ¿no? Y claro, estos clústeres lo que buscan básicamente... Profesor, Sí, un clúster bien definido podría ser las empresas agroindustriales que están casi todos en un sector juntos. claro, si es que trabajan de manera conjunta, ¿no? Para básicamente entre ellos tener tres grandes beneficios, ¿no? Uno, incrementar la productividad, reducir los costos y aumentar su capacidad de innovación, ¿no? En la medida que esas situaciones se presenten, entonces ese clúster existe en esa zona, ¿no? Pero también se puede dar de que en una misma zona esté un grupo de empresas del mismo sector, pero entre ellas ni se comunican. Entonces ahí no hay clúster, ¿no? Ahí ya, profesor. ¿Sí? Bien, entonces eso un poco para diferenciar este tema, ¿no? De la cadena productiva, por un lado, con la cadena de valor y entre ellas el clúster, ¿no? Si ustedes van haciendo el análisis de lo que estamos viendo, estamos por un lado tocando a nivel de la organización, que para nosotros sería el micro, y estamos saliendo de la organización y estamos analizando ya un grupo de empresas, ¿no? Que en relación a la empresa sola, para nosotros es algo macro. Sin embargo, aún analizando un grupo de empresas, como es el caso de un clúster empresarial, ¿no? Todavía hay un elemento mucho más grande que el clúster, que es un sector, ya que agrupa, ¿no? A varias empresas. Y sobre ese sector estamos analizando un país, y sobre ese país una región, ¿no? Y sobre la región el mundo. Entonces, esa mirada que vamos a dar ahora nos va a llevar a que analicemos qué es lo que sucede o cómo se da esa mirada de la productividad a nivel de una región, ¿ya? El análisis de la productividad de una región la vamos a definir en función de un bloque económico. Y vamos a empezar analizando nuestro propio bloque económico. En este caso es la comunidad andina. ¿Sí? Ahora, ese análisis que nosotros vamos a hacer sobre la comunidad andina va a suponer que nosotros, en primer lugar, identifiquemos a nivel país el índice de competitividad, que ya lo hemos venido analizando. Dentro de este índice de competitividad, ustedes habrán visto que cuántos factores tiene. ¿Se acuerdan? El índice de competitividad global, ¿de cuántos factores habla o refiere? 12 pilares. 12 pilares, exactamente. Son 12 pilares, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hemos estado haciendo los análisis, hemos tocado los 12 pilares de manera general, ¿no es así? Pero no nos hemos enfocado en uno u otro de manera particular. Solo hemos analizado de manera general. Pero ustedes saben que dentro de cada uno de los pilares hay una serie de indicadores. ¿Sí? ¿Han podido identificar que dentro de los pilares hay una serie de indicadores? Dentro de esos 12 pilares. Sí, profesor. Sí, ¿no es así? Ok.
Y que en función de esos indicadores que están dados en estos pilares, hay algunos indicadores que básicamente se enfocan en las necesidades básicas, ¿no? Me refiero en los elementos básicos que van a permitir que un país pueda cubrir mínimamente, ¿no? Lo que cualquier economía pueda requerir, ¿no? Y ahí nos referimos al pilar de instituciones, nos referimos al pilar de infraestructura, por ahí macroeconomía, ¿no? El pilar de sanidad y educación primaria, ¿no? Eso es, son elementos claves, ¿no? Para que una economía pueda crecer. Y por eso se llaman necesidades básicas, porque sin eso la economía no va a crecer, ¿no? Luego aparece un segundo grupo que estimulan la eficiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, como estimuladores de esta eficiencia, aparecen otros pilares, ¿no? Por ahí está el tamaño de mercado, por ahí aparece la eficiencia de los mercados de bienes, del mercado laboral, el tema de la educación superior y la formación profesional, ¿no? Y claro, el tema del desarrollo del mercado financiero y la preparación tecnológica. Eso determina la eficiencia, en este caso, de una economía. Y el último gran bloque responde a los factores de innovación y sofisticación, ¿no? Y ahí está justamente los pilares de sofisticación del negocio y la innovación. Entonces, hasta ahora nosotros hemos analizado desde un punto de vista general. Ahora vamos a entrar a analizar ya de manera particular alguno de estos 12 pilares, dependiendo de en qué nivel se encuentre la economía o economías que vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, estamos básicamente entrando o estamos dentro de lo que se denomina una economía que busca la eficiencia, ¿no? Y entonces los pilares que en este caso se busca que se desarrolle más son los que se ligan con la educación superior, la formación profesional, la eficiencia del mercado de bienes, el mercado laboral, entre otros. Algunas economías o muchas economías desarrolladas están buscando más el desarrollo de los factores de innovación y sofisticación. Y entonces ellos apuntan más hacia el desarrollo de esos factores. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar, ¿no? Una economía en cuál de estos tres grandes elementos se encuentra. Busca el crecimiento de una economía. Si es así, está buscando cubrir las necesidades básicas. Si busca la eficiencia, entonces busca cubrir desde el indicador 5 al 10, o busca el desarrollo de la innovación. Entonces, está buscando priorizar los elementos, los dos últimos pilares, ¿no?, de la competitividad. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a identificar nosotros cuando vamos a analizar a un bloque. Claro, esto lo vamos a hacer por país. Entonces tenemos, dependiendo del bloque, ¿no?, 4, 5 países o N países, en función de la cantidad de países que integran el bloque. Cuando estoy hablando del bloque, estoy hablando solo de países miembros, no estoy hablando de asociados, no estoy hablando de países observadores, solo países miembros. ¿Ya? Ustedes van a encontrar que hay muchos bloques, ¿no?, donde van a ver que hay muchos países que están asociados. Todavía no son miembros plenos del bloque. Esos países, para efectos de nuestro análisis, no nos interesa analizar, solo a los países que son miembros del bloque. ¿De acuerdo? Eso por el lado de los países. Ahora, ya entrando a nivel del sector,
y las empresas, vamos a ver que hay ciertos elementos o componentes que son básicos cuando estoy hablando de la competitividad entre estos elementos, ¿no? A nivel del sector, vamos a tener que identificar, por un lado, sobre la base de una empresa, ¿sí? Vamos a tener que identificar las cadenas productivas, ¿no? Las cadenas de valor que hay o que hubiera en un sector, o tal vez es parte de otras cadenas que se dan fuera del bloque, ya no del país, sino del bloque, ¿sí? Y vamos a continuar analizando las empresas, pero en el marco del análisis de las empresas, vamos a tocar algunos elementos que son clave para hablar de esta competitividad, ¿no? En primer lugar, vamos a ver vamos a analizar aquí en la empresa, vamos a ver en primer lugar el nivel de internacionalización que tiene sobre la base de exportaciones que maneja esta empresa, sobre la base de el PIB del país, ¿no? También se va a tomar en cuenta si esta empresa o empresas realiza inversión extranjera directa, igual en función del PBI, ¿no? Vamos a ver también si esta empresa ha generado o no patentes, si esta empresa genera innovación tecnológica. Vamos a ver también en el análisis de estas empresas vamos a analizar la estructura, ¿no?, de los costos que pueda tener esta empresa y cómo a través del tiempo esta estructura ha ido moviéndose, ¿no?, durante un periodo de tiempo. Como ustedes pueden ver, esta información no es necesariamente aplicable a todo tipo de empresas. Entonces, en esa medida, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar para nuestros análisis solo con grandes empresas a nivel del bloque, ¿no?, en el cual estamos trabajando, ¿ya? Sí vamos a identificar por sectores, pero dentro de cada sector vamos a trabajar solo con grandes empresas. Y para nuestro análisis de los costos y cómo se va dando ese movimiento, necesariamente vamos a tener que trabajar con empresas que cotizan en la bolsa. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí las pautas? Chicos, ¿hasta ahí quedó claro las pautas de lo que vamos a hacer? Sí, profesor. Ok, entonces, eso es lo que vamos a tocar, ¿no? Vamos a tocar un poco de análisis de estados financieros, básicamente balance balance o estado de situación financiera, ¿no? Y por otro lado, el tema de lo que antes se llamaba el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas anteriormente denominado, ¿sí? Eso para el tema de los costos. Luego vamos a ver la internacionalización sobre la base de los indicadores que les decía, ¿no? Total exportación entre total PIB del país, más o menos para saber qué tanto aporta esta gran empresa,
Luego inversión extranjera directa si lo hubiera, ¿no? Información de ello vamos a tener sobre la base de la búsqueda que tenemos que hacer sobre estas grandes empresas en los sectores o en los ministerios de los países. Por eso en la primera parte del curso les decía que hay que tratar de entrar cada vez más a los ministerios o las instituciones de los países, ¿no? Y ahora sí o sí tenemos que entrar a analizar a estos sectores, a estas instituciones, ¿no? Dentro de los países, ¿ya? Y sobre eso se va a centrar nuestro análisis. Siempre vamos a estar analizando, además de lo anterior, como un cuarto elemento, el nivel de las exportaciones, ¿no? Estas exportaciones vamos a desglosarlas a nivel de la empresa, en esa búsqueda, ¿no? ¿Cuál es ese análisis que hace o esas exportaciones que realiza la empresa? ¿Sí? Que normalmente va a ser de bienes, pero por ahí eventualmente podríamos encontrar alguna que exporte servicios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y sobre eso se va a centrar el análisis de esta segunda unidad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí queda claro, chicos? Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer una práctica, ¿ya? Y yo les voy a pedir que me hagan por grupos, ¿sí? El análisis de los estados financieros de empresas que cotizan en la Bolsa de Lima, ¿ya? Quiero ver cómo manejan ese análisis para ver luego qué tanto conocen o qué tanto analizan o cómo analizan los estados financieros, ¿sí? Lo que quiero es que elijan una empresa que cotiza en la bolsa y hagan un análisis de los últimos 3 años del estado de resultados y el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Ustedes eligen la empresa. Claro, no se puede repetir. Entre un grupo y otro no se puede repetir la misma empresa. ¿Ya? Pero quiero que hagan ese análisis. A ver qué indicadores o cómo es que ustedes hacen el análisis. Eso me interesa a mí saber. Para efectos de que ya a partir de la próxima sesión vamos a entrar a ese desarrollo. ¿Sí? Entonces, forman los grupos y me dicen luego qué empresa van a analizar. Recuerden, los 3 últimos años.